Antonia, ¿y cómo fue el llamado de Dios de Carlo? ¿Qué santos lo inspiraban? ¿Qué tú veías desde niño que le llamaban más la atención? ¿Qué santos le gustaban, que inspiraban a Carlo? Carlo seguramente tenía un amor por todos los santos, porque le gustaba leer la vida de todos los santos, ¿no? En particular ha tenido un encuentro particular con Santa Gemma Galgani, porque Carlo tenía una devoción al ángel custode. Sí. Y Santa Gemma era una niña de Lucca, que ha vivido en el 800, periodo muy... tenía una historia muy particular porque era una estigmatizada, tenía la pasión cada viernes. Sí. Y también tenía esta relación con Ángel Custode que le decía cuando estaba en la misa, por ejemplo, si ella se llegaba, le decía, no tiene que hacer esto, tiene que ser... Oppure ella era muy atacada a un orologio che gli regalavano. Sì, sì. Però l'angelo gli dice no, la sgridava, come si dice? Sí, le llamaba la atención. Decía no, non si puede, porque... A Santa Gemma. A Sí, Santa sí. Gemma. Tenía muchos insegnamenti l'angelo. Sí, sí. E soprattutto quello che colpì molto Carlo era questo fatto che quando ella tenía un director espiritual que vivía a Lucca, ella vivía a Lucca y el director espiritual vivía a Verona, que es una ciudad que es 500 kilómetros de distancia. Ella escribía esta lettera la noche a su director espiritual. El ángel venía, prendía las letras y lo llevaba al director espiritual. Fueron hechos muchos investigaciones su esta fatta, era una cosa incredibile. Sí, sí. En tiempo real, este director tenía la letra de Gemma. Quindi esta relación con el ángel y también Padre Pío. Padre Pío, por Carlo también era una figura muy importante. Aparte que yo he hecho benedita da Padre Pío cuando era pequeña, ¿no? Sí, sí. Que cuando soy nata, mi tía, que era guía espiritual de Padre Pío, Sí. estaba con Padre Pío el día que soy nata y preguntó a Padre Pío de rezar por mí. Sí. E quindi questa relazione con questo santo, stigmatizzato también, che io gustava tanto a Carlo. Ah, le llamaba la atención los estigmas. Sí, los estigmatas lo tenía como San Francisco de Asís, ma Padre Pío también porque esta devoción al ángel custode. Padre Pío recibía millares de letras, Sí, sí. y tenía el ángel custode que le traducía El la idioma. letra, el idioma, porque non lo Y eso conocía. le llamaba la atención a Carlo. Todo este episodio, ¿no? Seguramente fueron un episodio que lo tocaron mucho, ¿no? Sí. Porque comunque esta historia de santos muchas veces nos refuerza nuestra fe, porque Claro. tenemos una fe un po' flebile, ¿no? Y el fatto che este fatto sobrenatural son comunque fatos que... e quindi nell'immaginario di Carlo, che era pequeño, De niños. sobre todo esta relación con el ángel custode. Y también le gustaba muchísimo San Francisco de Asís, porque San Francisco era un santo, aparte uno stigmatizzato, il primo santo stigmatizzato. E San Francisco era un santo, un alter Christus, l'umiltà, la semplicità, il seguire un Vangelo vivente. Quindi Carlo viveva en San Francisco es un modelo muy alto. Por eso él te pidió venirse a vivir así. Sí, por el amor a San Sí, Francisco. ha tenido muchos niños. San Francisco, también le gustaba Santo Antonio de Padova, le gustaba Santa Chiara de Assisi, los santos franciscanos, ma soprattutto Francisco, que ha estado el fundador. La humildad, la vida de simplicidad que tenía Francisco, ma soprattutto este amor a la Eucaristía. Francisco iba a la misa 2 veces por día. Era un santo straordinario. Dice que ocupa el posto que lo vieron cuando morí, ocupar el posto de Lucífero en el cielo, per quanto era humilde, su humildad, su abnegación. Y la espiritualidad de Carlo es una espiritualidad que es muy cerca de aquella de San Francisco, la sencillo,
semplicità della fede, la vita. Quindi io vedo molto in San Francisco su maestro di vita. Sono sicura che hanno influenzato molto la vida espiritual de Carlos. Ahorita son grandes amigos en el cielo, ¿no? Seguramente. Io penso che tiene otros santos también. Pero seguramente esta figura fue muy fundamental por Carlos, sí. Antonia, y platícanos cómo Carlo integraba su vida espiritual de joven con las actividades diarias de la normalidad, que jugaba, que tenía amigos, pero a la misma vez, pues, esa vida espiritual que vivía cotidianamente. Seguramente Carlo vivía la straordinarietà nell'ordinarietà della vita. Questo è quello che è il punto caratteristico della spiritualità di Carlo. Por llevar esta straordinarietà de su vida interior en la vida de cada día. Carlos decía que cada uno de nosotros es un místico, porque hemos recibido el bautismo y tenemos la Santísima Trinidad que está en nuestro interior, que vive en nosotros. El problema es tener esta relación especial con Dios, vivir siempre a la presencia de Dios. Y allora, si tú vives a la presencia de Dios, también la cosa más sencilla como cocinar, jugar, estudiar, cualquier cosa, eso deviene una oración continua si tú la haces por amor de Dios, con el pensamiento, la mirada a Dios. Eso es muy importante. Y vivir la espiritualidad en cada día, diaria. Sí. Porque Carlos era un joven que iba a la escuela, que le gustaba un poquito de fútbol después que cuando salía de la escuela, jugaba, tenía los videojuegos, pero se ponía el límite, máximo 1 hora por semana, porque decía que es peligroso. Había leído que en los Estados Unidos están jóvenes que tiene adicción, que tiene epilepsia por exceso de videojuegos. Y allora tenía la temperanza y dice, no, yo máximo 1 horita, y se poneva questo limite in sua vita. Él solo iba como gestionando. Tenía questo equilibrio especial. Y vivía sobre todo esta unión siempre con Jesús. Cuando tú estabas cerca de Carlo, como cuando estás cerca de una monja de clausura, una monja, ¿no? Que tiene esta sensación del Espíritu Santo fuerte, ¿no? De esta paz, de esta... Como te transmitía eso. Sí, como se te transmite, que te levanta el alma, porque tiene como una atmósfera, ¿no? Como cuando va en un santuario de la Virgen María particular. Se siente. Que se siente. Con Carlo siempre tenía esta sensación de paz, como si tú percibieras a Jesús. En su alma. Como que lo emanaba, ¿no? Como si era un radiador de Jesús. Sí. Y seguramente esto en toda su vida diaria, todo quello que hacía, lo hacía siempre en Jesús, por Jesús y con Jesús. Esto es sobre su característica. Quindi la santidad es una cosa que riguarda a todos. Todos somos llamados a ser santos. Jesús nos dice, usted es el sal de la tierra, la luz del mundo. Carlos decía, todos nacen originales, pero muchos mueren fotocopias. Fotocopias significa no realizar este proyecto de santidad que cada uno tiene. La imprenta digital son diferentes uno de los otros, significa que cada uno es especial. Pero no es que todos tengan la estima, las visiones, las apariciones, ¿no? Estos son dones extraordinarios que da Dios. E grazie gratis date, se dice in latino, el término. Son donos gratuitos, pero no tenemos ningún mérito de esto. El nuestro mérito es vivir la santidad cotidiana, vivir las virtudes heroicamente, que son esta actitud inestable de la voluntad al bien. Carlo era siempre con esta voluntad al bien. Hacer el bien. Estaba conectado a Dios permanentemente. Permanentemente. Y allora vivir siempre a la presencia de Dios. Es posible, naturalmente necesita de rezar,
Carlos iba a la misa cada día, sobre todo cuando tenía los días, pero rezar, vivir siempre, de ver las cosas con la mirada de Dios, comprender que la vida es pasajera, cada minuto que pasa, dice Carlos, un minuto menos que tenemos por devenir santos. Comprender que la santidad es una llamada por todos, ma sobre todo no necesita de cosas extraordinarias, necesita de vivir esta unión con Dios y sobre todo de ser portadores de Dios en el mundo, claro. Testimoniando sobre todo, porque el testimonio, la testimonianza es la cosa más importante, sobre todo la coherencia de tu vida. En Carlos se vea esta coherencia. Se percibía que vivía verdaderamente esto, perché con la palabra io puedo mover l'area, però poi se con mi vita non dimostro quello che io creo, si vede la discrepanza, no? Sì, sì. E con Carlo no, Carlo era un'armonia continua. Questa era sicuramente la principal característica de Carlos. Sí, lo podía integrar en su diario vivir con las circunstancias normales de un joven, de un niño, integraba esa relación y lo reflejaba, ¿no? Certo, ma il misticismo è esta unión con Dios, esto es el ser místico. Claro. Si tú tienes esta continua unión, tú sabes, saber, con la consapevolezza que Dios es con nosotros siempre, que está en nuestro interior, que tenemos que conectar esta unión, porque el problema es que si yo me conecto, no tengo la conexión a internet, soy desesperado hoy. Si no tengo la conexión con Dios, no, es como si yo me cerro todo el cielo. Tenemos que haber esta relación. Y ahora, Carlos nos enseña que es posible. Una mujer que cocina con amor, por Dios, por los demás, no por el próximo. Esa es una oración. Cuando Jesús habla de oración continua, también es esto. En el actuar. En el actuar toda la vida, en perspectiva de vida eterna. Antonia, platícanos cuáles eran esos pasatiempos de Carlo, cómo él disfrutaba la vida de joven, niño, deportes, amigo, la escuela, todo cómo él disfrutaba la vida así ordinaria. Seguramente, como decía antes, la vida ordinaria en lo extraordinario, ¿no? Siempre con esta presencia de Dios. Quindi cualquier cosa que hacía, lo hacía siempre con este amor por Dios, ¿no? Todo alrededor de Jesús, giraba. Se percibía que esta presencia de Dios era fundamental por la vida de Carlos. Naturalmente esto no le impedía a Carlos de haber una vida normal como todos los y de disfrutar la vida. De disfrutar la vida, de vivir los deportes, ha hecho muchos deportes. ¿Cuáles le gustaban más? Ha hecho karate, básquet, tenis, esquí, muchos deportes. Pero no es que llegó fútbol, pero no es que tenía una pasión, sino lo disfrutaba para... Lo hacía por la salud, por vivir un poquito de deporte, pero no tenía esa fixación. Sí, sí. Porque cuando tenemos la fixación, se poi después si non do al mismo tiempo a Dios, diviene un po' ídolo. Sí, sí. Y por Carlos era importante siempre que cada a su puesto. Sí, primero ponía a Dios y luego los puestos del resto. También el fútbol, que en Italia es un deporte que gusta con mucho delirio. Mucha pasión. Pasión demasiada alguna vez, ¿no? Sí. Que se pierde tu fútbol squadra, ¿no? Tu team. ¿A qué equipo le iba Carlos? ¿Cuál era su equipo? Carlos le gustaba el Milan, pero no es que yo puedo estar mal porque el Milan no ha ganado la partida, ¿no? Sí, o sea, no se afectaba si perdía. No, Carlos decía que yo tengo que estar mal por todo quello che sufre, per otra cosa, no por esta cosa. Tener un equilibrio. Sí. Un equilibrio, porque está siempre, es siempre muy peligroso, ¿no? Alguna vez es bueno de tener pasiones, ¿no? Los jóvenes. Es que es difícil. Pero las pasiones moderadas, porque la única pasión tiene que ser Dios, como nosotros. Ama a Dios sobre todo. Esto es el problema. Y poner a Dios siempre al primer lugar.
Y ahora también con sus amigos, sus amigas, parientes, padres, tía, todos, pero equilibrado con este centro de su vida que era Dios. Naturalmente, como todos los niños, iba a la misa cada día, pero también iba a la escuela, le gustaba cocinar, le gustaba los perros, tenía estos 4 perros, 2 gatos. Le gustaban mucho los animales. Sí, sí, le gustaba. Y ahora por divertir a sus amigos, tenía muchas capacidades de grabar, tenía todo esto creatividad informática, ¿no? Tenía programas de informáticos profesionistas. Allora hacía estos vídeos, estos films, y se imaginaba que estaba el mundo del gatos, que eran cativos, porque tenía el gato negro, ¿no? Después tenía el mundo de los perros, que era el mundo bueno, que se combatía. Allora tenía la capacidad de hacer toda la escenografía de Star Wars, o Guerra Estelar. Allora haceva la música, toda la... Era muy creativo, simpático, todo lo que los amigos. Me gustaba muchísimo ver este film. Quindi era molto simpatico, allegro, no? Però sempre un'allegria, una simpatia limpia, jamais volgare. Y poi le gustaba también la naturaleza, le gustaba hacer muchas caminadas en la naturaleza. Y cuando veía que estaba cartas basura, la prendeva y la llevaba. También en el mar. Uno de los juegos preferidos de Carlos era tenía un pequeño canotto, come si dice, un pequeño barquito. ¿Y qué hacía con la máscara? Y le gustaba de prender y limpiaba el mar, ¿no? Ese era un juego, por ejemplo, por caso. Con cosas muy sencillas, pero seguramente tenía esta atención al ambiente. Decía que la tierra es una basura rotante, porque es verdadero que tenemos este planeta que estamos arruinando con toda esta basura, toda esta... Poi, soprattutto in alcune parti d'Italia, sta mucha basura en la strada. Esta es una mancanza de amor por el creado, ¿no? Y respeto también por los otros, porque es importante respetar nuestro planeta, es un dono. Y Carlos lo tenía muy claro esto. Como San Francisco, ¿no? El amor a los animales. Cuando le gustaba que trataba mal, está una foto de Carlos donde se ve Carlos con una escoba, ¿no? Porque estaban los amigos que querían bater el cane, ¿no? El perro. Y allora lui se enfadò, ¿no? Y allora diceva così por no hacer... lo defendiera, ¿no? Por decir que tenía esta sensibilidad. Un día, cuando estaba en el mar, estaba un lizard, come si dice, una lucertola, non so. E un niño ha prendido una piedra e y Carlos se enfadó mucho, porque dice, porque es una criatura que no te ha hecho nada de mal, era pequeño, se mise a piangere, era muy sensible, pero el respeto de los animales, el respeto de todos. Y la música también le gustaba mucho, ¿no? Sí, la música, pero no tenía poco tiempo, porque era muy ocupado, no es que tenía todo este tiempo de estar con la música. Pero el saxofón llegó a estudiar el saxofón. Sí, porque no le gustaba el flauto que se suena en toda la escuela, ¿no? Dice, yo voy a aprender un otro instrumento, y todo solo se imparó a suonar el saxofón. ¿Y cuál era su materia favorita de la escuela? Yo pienso que, la informática naturalmente, ma le gustaba un poco l'italiano, le gustaba también la historia. La historia también, poi cuando estaba al liceo le gustaba un poquito sobre todo le gustaba el griego, ¿no? El latino, que era una materia importante porque ha hecho el liceo clásico. Però diciamo tenía sobre todo interés por
teología, le gustaba sobre todo, se leggeva mucho texto de teología de fe, la escritura le gustaba, quindi era muy particular esto. Y sobre todo la conciencia de la informática que lo ayudó muchísimo, porque ha hecho muchas cosas, con esta skill.